acción sin daño. Para eso nos acompaña la gerente regional del Programa de Tierras y Desarrollo Rural de USAID, Elvira Urria. Elvira, muchas gracias por acompañarnos. Pues estos son nuestros estudiantes, tenemos casi que el pleno del 90% de estudiantes. Elvira es abogada, es magíster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externada de Colombia, en convenio con la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, tiene experiencia docente en diplomados, talleres y capacitaciones, cursos sobre el tema de ley de víctimas y restitución de tierras, derechos humanos, protección, derechos de restitución y formalización de tierras y desarrollo rural. Cuenta con 14 años de experiencia en el sector público y privado, ocupando diferentes cargos como personera de municipios Manatí. En Cartagena también ocupó el cargo de personera ad hoc. Estoy bien. También ha trabajado en la Contraloría Departamental de Bolívar y a nivel internacional cuenta con muchísima experiencia en el tema de restitución de tierras con Global Communities. Eso es una estrategia con Colombia Responde, y actualmente es la gerente regional del Programa de Tierras y Desarrollo Rural para el Caribe de USAID. Elvira, nos da mucho gusto que nos puedas acompañar en el día de hoy, y son todos tuyos los estudiantes. Elvira Urria. Muy buenos días a todos y a todas. Nunca había estado en un salón de clases que tenía que usar micrófono. ¿Ya habla con micrófono? Sí, es bueno. ¿Es bueno? Para que se vea bien. Para cuando tenga que hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Juan. Digamos que tenemos 2 horas y un poquito para hablar de un tema que evidentemente es complejo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista social. Entonces, antes de empezar, quisiera que nos conociéramos muy rápidamente, porque realmente quiero saber, veo que es un grupo muy heterogéneo, y también pues el enfoque que quiero darle hoy al ejercicio no es solamente de venir yo a enseñarles, ¿no? Sino que yo también retroalimentarme de lo que ustedes nos puedan aportar, porque desde mi escenario laboral pues estamos haciendo un esfuerzo importante para que estos espacios se generen, no solamente para que se capaciten, sino para que esto sirva de articulación y de fortalecimiento a las entidades mismas y al trabajo que realizan diariamente. Entonces, ¿por dónde rapidito, porque son bastantes? Yo dije, Dios mío, no vaya a demorar la presentación. Todo el tiempo. 2 horas. Bueno, mi nombre es Iris Ibáñez y soy funcionaria de Procuraduría Judicial. Juan Antonio de Arco, Procurador 34 Judicial 1 de Restitución de Tierra de Montería. Luz Helena Brochero, profesional universitario de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Rocío Brutal, docente Universidad Cooperativa de Colombia. Funcionaria de Incoder. Carlos Muñoz, por el Semillero de Investigación del Área Penal de la Universidad Cooperativa de Colombia. Yolima Trujillo, el nombre mío es Yolima Trujillo, soy manejo de una organización de defensores de víctimas. Mi nombre es Rosa Amelia Hernández, Liderazgo Nacional de Víctimas y Restitución de Tierras. Beatriz Elena Mesa Osorio, Mesa de Participación de Víctimas.
Tatiana Chaverra, de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de la Víctima. Yelka Figueroa, enlace departamental Gobernación. Zulín Trujillo, personal municipal Valencia. Venía de la mesa del municipal, mesa de víctimas del municipio de Valencia. Irene Carrojano, enlace de tierras de la Alcaldía Municipal de Valencia. Catherine Pacete, profesional encargada del tema de retorno de publicación en la unidad para la víctima. William Vergara, enlace municipal del municipio de Valencia. Buenos días, mi nombre es Shirley Rincón, soy el enlace municipal de Tierra Alta. Buenos días, mi nombre es Claudia Mejía, funcionaria de Gobernación de Córdoba, encargada de la Dirección de Víctimas del Departamento. Doris Páez, asesora de la unidad de restitución de tierras. Cindy Sea, asesora de comunicaciones de la unidad de restitución de tierras. Elsa Aguilar, proyecto productivo de la unidad de restitución de tierras. Rosa María López, enlace de víctimas de terremotos. Inés Contreras, maestra departamental de víctimas de discapacidad. Ella Urrutia, profesional Unidad para la Atención y Reparación Integral de la Víctima. Buenos días, Manuel Pacheco Salgado, director de la unidad de víctimas de Córdoba. Buenos días, Pablo Lavete, entrevistador del Centro Nacional de Memoria Histórica. Buenos días, Dianis Mercado, profesional de apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica y Dirección de Acuerdos para la Memoria. Albert Páez, área catastral, unidad de restitución de tierras. Buenos días, Analina Espitia, profesional de reparaciones de la unidad para la atención a víctimas. Buenos días, Aren Barrios, profesional universitario de la Pastoral Social. Buenos días, Neida Luz Vergara, Pastoral Social, Diócesis de Montelíbano. Buenos días, Elena Iván, equipo psicosocial de Secretaría de Salud Municipal. Erika Soto, equipo psicosocial de la Secretaría de Salud. Buenos días, mi nombre es Elena Pastrana Hoyo, soy la profesional de apoyo para la población víctima del conflicto del ICBF. Buenos días, mi nombre es Divina Díaz, ICBF. Álvaro Álvarez, coordinador de la mesa víctima del municipio de Tierra Alta. Ray Zapata Ayú, estudiante representante de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ray Zapata Ayú, estudiante representante del Servicio de Investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Estudiante de Derecho. Reinaldo Bufete, coordinador de la mesa de víctimas de Monterrey. Miguel Palomino Cantillo, miembro del Comité de Impulso a la Reparación Colectiva de la Universidad de Córdoba. Buenos días, Marcia Ramos, periodista responsable, Noticias 1 y el Magazine en las Mañanas con un organismo catalán. Marina Rodríguez, de CNI y periodista. Rubén Pesana, fue primero civil especializado en distribución de tierras de Montería. Alberto Montes, coordinador mesa departamental víctimas Córdoba. La verdad me siento privilegiada. Nunca había tenido un escenario tan heterogéneo y de gente pues, que evidentemente van a aportar mucho a todo lo que queremos hacer. Siempre tocan los procuradores solos, los jueces solos, los de la unidad de restitución solos y cada quien por su cuenta, ¿no? Y creo que ha lugar este espacio académico y el tema de hoy, precisamente, va encaminado a que al final del ejercicio saquemos nuestras propias conclusiones y que una de ellas es la construcción de escenarios heterogéneos y de política pública para la acción digital. Bien. Primero que todo, quiero pues, digamos, hacer un espacio participativo en el que yo no solamente voy a transmitir lo poco que sé, sino que también tiene que ser de retroalimentación. Y un poco va encaminado a que quiero saber
¿qué entienden por daño? En muchos escenarios se habla de la acción sin daño, pero si yo no sé qué es un daño, pues evidentemente no voy a identificar si lo estoy haciendo o no, o si estoy ocasionando un daño o no. ¿Quién me puede decir? Una o dos personas máximo. Ya. Es un detrimento patrimonial que sufre una persona como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito, llámese delito o un cuasi delito, un contrato o un cuasi contrato. ¿Alguien más? Uno más. Afectaciones que pueden tener los seres humanos por las intervenciones que se realizan. Romper, dañar, cualquier cosa. Sí. Digamos que todo lo que han dicho evidentemente tiene mucho de razón, pero para los efectos que queremos conseguir en nuestra labor y en la labor que realizan ustedes todos los días, sí es necesario tener clarísimo qué es el daño. Y no el daño, digamos, si yo nos pegamos y nos hicimos daño, no, que me dejó mi novio y sufría, me hizo daño, no. Sí, hay muchas clases de daño, pero para lo que nos compete hoy es un daño jurídico o antijurídico, ¿sí? Y un poco más allá, un daño sociojurídico. Evidentemente no hay una claridad desde los criterios de los tratadistas jurídicos o del derecho frente a la definición del mismo. Sin embargo, hay unos elementos comunes. ¿Me ayudas, por favor? Para la Real Academia de la Lengua Española, ¿qué es el daño? Es un detrimento o un perjuicio o un menoscabo causado por culpa de otro. Es decir, no me lo puedo infligir. El daño no se ocasiona porque yo misma me lo hago. Yo me suicidé, yo me corté la pena, yo me tiré del último piso del edificio más alto. No, sí, se hizo daño, muy seguramente se hizo daño, pero evidentemente tiene que ser ocasionado por. ¿Sí? Te pregunto aquí. ¿Hacia dónde va dirigido ese daño? Debe ir dirigido para que sea un daño hacia el patrimonio, hacia la persona. Me quemaron mi casa, mi carro, ¿sí? Me secuestraron, me asesinaron. Eso. En términos generales, fíjense que no lo digo, pero lo hice, digamos, en el diccionario de la lengua española. Sí. Un poco enfocando la definición de daño hacia los sociojurídicos, es lo que realmente tenemos que tener claridad, y es toda alteración negativa. Un daño nunca puede ser una alteración positiva, ¿sí? De las personas o de sus derechos y sus garantías también. No es un daño, como les decía, cualquier daño. Tiene que afectar mis garantías, tiene que afectar mis derechos. Esto tiene, digamos, varias perspectivas jurídicas, porque si yo ocasiono un daño o a mí me ocasionan un daño, yo debo tener el derecho también a que este sea reparado o resarcido. Un derecho el daño sin un derecho a una debida reparación o una debida corrección de esa situación, pues no existe, o sea, no es coherente. Debería, en un estado como el colombiano, digamos como estado de derecho, o social de derecho, debe garantizarse que se repare, ya sea restituyendo la situación que existía antes o, en términos económicos, si ya definitivamente el daño o el perjuicio, y lo vamos a ver ahorita, las clases de perjuicio que son irreparables. Sí. En derecho, digo, no todos son abogados por lo que veo, pero sé que, digamos, podemos entendernos en el sentido en que ¿quién responde por un daño ocasionado? ¿Quién responde? El que lo ocasiona, ¿cierto? Yo no puedo responder por lo que tú hiciste. Si tú fuiste y mataste a alguien y
Ve tú a la cárcel, ve tú, busca la plata e indemniza a la persona que ocasionaste ese daño. ¿Cierto? En caso de que una persona, cualquier persona, reciba o sea objeto de un daño, hay una responsabilidad que tiene el Estado colombiano en el caso, por ejemplo, de la población desplazada, que es la responsabilidad civil extracontractual o cualquier daño. Alguien se fue por una alcantarilla, qué sé yo, un accidente ocasionado por una falla en el servicio que presta el Estado. Pues evidentemente, ¿quién responde? Responde el Estado. Amén. Por la falla. La base de la responsabilidad civil extracontractual es del Estado. Daño, responde por eso, independientemente de las acciones que se arremetan en contra de él, que digamos materialmente lo hizo. ¿Ven? Esto es uno de los presupuestos y es evidentemente es necesario que se establezca un vínculo entre ese daño y la reparación del mismo. Sin ese nexo causal, evidentemente no existiría una reparación real del daño. Bien. Sí. ¿Hasta ahora se entiende? Bueno, entonces dígame, para no avanzar, nos devolvemos un poquito. Si no hay evento dañino, no hay daño. Y si no hay evidencia de las consecuencias, tampoco se puede hacer referencia a la existencia del daño. Yo no soy abogada, no sé exactamente qué es una responsabilidad. La responsabilidad. Bueno, voy a hacerlo, digamos, más simple. Yo soy un ciudadano colombiano con derechos, pues obviamente con deberes, pero esa protección que debe prestar el Estado a cualquier ciudadano de garantías de sus derechos, como ese contrato social, digamos, ese nexo de responsabilidad que tiene el Estado de que tú seas una persona protegida por él, sin fallar en los paternalismos. Es obligación del Estado que tú tengas salud, que tengas vivienda digna, que tengas condiciones de vida digna. Realmente, en el momento en el que el Estado, a través de una falla que cometa, sea impulsó armada y permitió que eso fuera así, no sé, se enteró y tú tienes el derecho a la paz, tienes el derecho a vivir en un entorno tranquilo, y permitió que entrara la guerrilla o un enfrentamiento y la fuerza pública y masacraron a 100 personas. ¿Quién debe reparar ese daño que te ocasionó a raíz de una falla en el servicio? No debe venir ni Chávez, ni Maduro, nadie más. Tú como ciudadana colombiana tienes derecho a que ese daño ocasionado por una falla en el servicio sea resarcido. Es su responsabilidad. O sea, tú no firmaste ningún contrato, tú per se ya tienes el derecho adquirido por ser ciudadana colombiana. Entonces, digamos, esa responsabilidad que ya per se existe. Ahora bien, no quiere decir con esto de que porque el Estado ahora está asumiendo la responsabilidad, y eso, digamos, lo aplicamos para la misma ley 1448. Las personas que están aquí trabajando en la unidad de víctimas están llegando a reparar gente o a pagarle una indemnización a una persona por un daño que se le ocasionó. Pero ese daño no lo ocasionó ni el director de la unidad de víctimas, que es el que está pagando la plata ahora. Sí, porque están pagando ahorita unos hechos que ni siquiera cometieron. Pero el Estado está en la obligación de reparar o de resarcir ese daño. Vamos a hacer, digamos, una diferenciación. El doctor Francisco Henao, en una de las sentencias en la Corte, bueno, él fue magistrado de la Corte Constitucional muchos años, tiene un documento, el libro se llama Daño, se lo recomiendo, muy bueno, pero encaminado precisamente al daño, pero un daño personal, no el daño que estamos explicando acá. Si sufro una afectación y voy a un tribunal
interpongo una acción de reparación directa y el Estado me indemniza. Entonces, ¿cuánto cuesta un muerto? ¿Cuánto cuesta una pierna? ¿Cuánto cuesta un brazo? ¿Cuánto cuesta...? ¿Sí? Pero eso lo vamos a mirar en detalle. Yo creo, compañeros, que es importante precisar lo siguiente. Las obligaciones que tenemos los ciudadanos o que tiene el Estado surgen en virtud primero de la ley. La ley impone obligaciones, como la obligación que le impone la ley a los padres respecto de sus hijos, una obligación legal, darle alimentos. Hay otra fuente de obligación que es el contrato. Cuando usted celebra un contrato de compraventa con otra persona, surgen obligaciones recíprocas a cargo de ambas partes que están contratando. El que vendió, entregar lo que vende, y el que compró, pagar el precio. El delito origina obligaciones. Si alguien con su carro arrolla a una persona y le fractura la pierna, ese es un delito que origina una obligación de reparar el daño. Se dice que el cuasi delito, que el cuasi contrato obviamente también genera obligaciones. Eso en el plano del derecho civil. Pero hay una responsabilidad, que es una responsabilidad administrativa radicada en cabeza del Estado. Como dijo la doctora, el Estado le debe una asistencia, unas prestaciones a los ciudadanos, en virtud a su vez de unos derechos correlativos que los ciudadanos tenemos. Tenemos el derecho a la educación, tenemos el derecho a la salud, tenemos el derecho a que tengamos carretera, a que nos presten el servicio de policía. Y si esas obligaciones del Estado fallan, surge una obligación de reparar el daño que se cause como consecuencia de esa falla en la prestación de ese servicio que el Estado nos debe a los ciudadanos. En el caso concreto que atañe la ley 1448, restitución de tierras, hubo la presencia de una violencia originada por los actores que ustedes conocen, y la Constitución señala que es deber del Estado la protección, la orden, la vida y la vida de las personas. Y ahí falla el Estado al permitir que pueda existir al interior del Estado otro grupo que le dispute el poder de las armas al Estado. Ahí hay una falla en la prestación del servicio de policía. ¿Cómo es posible que en Tierra Alta y Valencia mandaban la autodefensa? ¿Cómo es posible que aquí en Leticia, a 30 minutos de Montería, mandaban la autodefensa? Y que originaron unos desplazamientos masivos, una falla en la prestación del servicio. Eso le trae unas consecuencias al Estado, quien debe reparar. De allí surge lo que se llama la responsabilidad administrativa en cabeza del Estado. Muchas gracias. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que, por ejemplo, las organizaciones de víctimas y de población desplazada tengan claridad de dónde viene toda esta responsabilidad que tiene el Estado de responder por los hechos atroces y la cantidad de violación de derechos humanos que se han dado, sobre todo en las regiones que todos conocemos, ¿no? En que trabajan y que intervienen. Un poco es hacia, digamos, aquí quiero hacer como una claridad. Daño no causado, daño no reparado. En la jurisprudencia y en todo, y digamos en los textos de los expertos, hay claridades en que si no existe un daño, aun cuando yo crea que es así, que existe y que un perjuicio ocasionado y realmente no se da, porque no, las condiciones de los elementos fundamentales del daño no están dadas, podríamos estar incurriendo en un procedimiento inocuo y perder el tiempo. No saquemos daños o afectaciones de donde no las hay. Ahora bien, ¿quién define y quién no define qué es un daño y qué no lo es? No es ni el director de la unidad, son un conjunto de acciones y de conductas y de situaciones que son dirigidas por el juez de la República. Puede ser, ¿no? En Colombia, a raíz de la declaratoria de estado de cosas inconstitucionales, es muy difícil definir de manera judicial
si se afectó o no se afectó a una persona. ¿Cómo lo definimos? Ese es nuestro dilema, porque algunos dicen, y eso no nos, digamos, no nos podemos decir mentiras. Los que están en la institucionalidad, no, imagínate más mentiroso y que se desplazó, y ahora toca pagar. ¿Sí? Y nunca se desplazó, no se afectó. ¿Cómo probamos nosotros desde nuestros escenarios que tal o cual persona recibió un daño? De hecho, algunos líderes de mesas de víctimas representan comunidades que 100 sí y 2 no, o 3 o 4, pero se camuflan. Entonces el daño, tenemos que tener claridad. Una vez se me acercó una persona a mi oficina, mire, lo que necesito que usted me reciba la declaración porque yo soy desplazada. Sí. ¿Y eso cómo así que eres desplazada? Sí, cuéntame. Porque yo por aquí no he escuchado que ha habido mayor problema de orden público. Lo que pasa es que tengo a mi hermano enfermo y yo tuve que desplazarme a Cartagena y no tenía plata. Entonces yo soy desplazada. Ella considera que ha tenido una afectación, que se ha dañado, ella considera eso. Pero ustedes que ya están, por lo menos los líderes, ya están formándose, capacitándose, y que todos y cada uno de nosotros aprendemos todos los días, no se ha sufrido un daño. Y tenemos colapsados los sistemas, y tenemos colapsado el RUC, tenemos colapsado toda la información institucional de presuntos dañados o de presuntas víctimas por no tener claridad suficiente de cómo se ha afectado a las personas, qué ha dañado a la gente. Entonces, dejo esa inquietud como para al final recibir recomendaciones y aportes. De los cuellos de botella que hemos visto, la política pública en Colombia frente a la atención a la población dañada por el conflicto armado puede colapsar, porque ahora todos estamos dañados. Entonces yo digo, bueno, Colombia entonces toda es víctima. ¿Cómo identificamos? Es una labor de todos. Porque todos, cada uno de nosotros seríamos de una u otra manera víctimas, dañados. Estamos hablando de 6, 7 millones de víctimas. Sí. Es más que todo como algo personal. Hemos visto en los módulos anteriores, y no sé, con todo respeto pienso de que también usted nos podría ayudar a contribuir en eso. El simple hecho de cómo se atiende a la persona que va a reclamar o que va a instaurar su denuncia o su queja. El simple hecho de que el funcionario le diga, sí, es que yo no sé, yo sé que aquí no ha pasado nada, eso tampoco está generando confianza. Y eso mismo también conlleva a que colapse ese sistema, porque igual las personas, aún sean o no víctimas, pueden ir a hacer, qué sé yo, un interrogante, a buscar una explicación. Eso por un lado. Por otro lado, no me quedó muy claro lo que usted señalaba con respecto a quién decide si hay un daño o no. Me decían que es el juez. Pero es que en algunos casos, o no sé, que me aclare acá el señor juez, es que el juez como persona natural lo va a decidir. No soy abogada, pero entiendo de que igual se tiene que ceñir a unas leyes, ¿cierto? Y la situación de cada una de las personas es distinta, y para eso supongo que hay unos comités, alguien que establezca realmente cuál es la situación. Y acordémonos que en Colombia no hay pruebas en muchos casos de las situaciones que pasaron, porque no existen los registros. Entonces, empezando por generar esa confianza de cada uno de los funcionarios, y también ilustrar las rutas que competen a cada una de esas personas que vayan a reclamar, para establecer cuáles son sus derechos realmente. No sé si de pronto el señor juez me aclara acá también eso. Efectivamente, como te comentaba, si alguien dice hoy que ha sido despojado de la tierra, hoy en Colombia, si alguien dice hoy,
yo fui víctima del despojo, un daño, sea cual sea quien lo haya ocasionado. Quien debe decidir si fue despojado o no es el juez de la República. Doctora, es digamos un escenario, ¿no? Segundo escenario, procedimiento administrativo. Si tuvo en la ley el procedimiento administrativo de identificación de una víctima, entonces ustedes hacen toda la indagación, la verificación y le ingresan al registro. Esa es una víctima. Efectivamente, esa es una forma de reconocer un daño, porque si no, tú no tienes forma de pagarlo, ¿cierto? Disculpe. Tercer escenario, lo que mencionaba. Si yo me rompí una pierna, se me fue la pierna en una alcantarilla, yo me voy al juez administrativo y hice un proceso judicial y evidentemente tendrán que indemnizarme por el fallo en el servicio. Exactamente, dentro de un proceso. Estamos en un estado de derecho y todo está arreglado. Y hacía un cuarto escenario que era el interrogante que les dejaba a ustedes y un poco lo que usted está aportando. ¿Y qué hacemos si las pruebas no existen? ¿Y qué hacemos si es que aquí todo el mundo, imagínense, es lo que decía usted, víctimas del conflicto? ¿Cómo si es que le quemaron las pruebas, se perdió todo? ¿Cómo reparar un proceso de conflicto, por ejemplo? Eso quisiera como precisar algo aquí en el escenario para que no se genere un poco de confusión, porque sí sería importante que cuando estemos hablando de daño y estemos hablando con todos entendiendo que no son abogados, entendamos si estamos hablando en etapa judicial o en etapa administrativa y sobre todo si estamos en el tema de la ley 1448, ley de víctimas, que tiene unos procedimientos ya específicos, y para el tema del daño, sobre todo porque con la expresión de la ley el Estado reconoció que había causado un daño, ¿sí? Y estableció unos mecanismos expeditos, unos mecanismos especiales en etapa administrativa para que las víctimas no tuvieran que acudir a la etapa judicial, sobre todo en el tema de indemnización, y para el tema de restitución todo un procedimiento que ya está definido en la ley 1448 y que aquí hemos venido estudiándolo y como dándole cuáles son las instrucciones. Entonces, sí sería como importante precisar para que no generemos como esa en el sentido confusión en el escenario, ¿okay? Usted dice, bueno, ya digamos que tenemos esos tres escenarios y digamos vamos a hacer una claridad. Evidentemente, antes de llegar allá, tendríamos que pasar por esta definición general, pero bueno, los aportes han ido como... Quiero preguntarle algo, disculpe, que no me puedo quedar con esto. Usted dice que fue una persona allá donde usted a decirle que era víctima del conflicto armado. Del conflicto armado, bueno. Entonces, ¿quiere decir, es usted la que decide o porque... No. Escúcheme, déjeme terminar. Le entendí de que es el funcionario que decide si esa persona es víctima o no es víctima. Es que como nosotros tenemos... No es el funcionario y bien lo aportaba allá. Si una persona llega hoy a la unidad de restitución o a cualquier, inclusive a cualquier juzgado o a la defensoría, hay unos procedimientos, unos requisitos de ley para acceder a esos beneficios o a ese reconocimiento, unos criterios muy claros por la ley que los jueces de la República deben estar en la obligación de dar cumplimiento y los funcionarios también. Si por la ruta administrativa, como bien decía ahorita nuestra compañera, ¿cómo es tu nombre? Katiana, tú vas a ir ahí a reclamar un derecho por, digamos en este caso, víctima de conflicto armado, pues evidentemente tienes que tener unos requisitos que ¿dónde están? En la ley. Si el funcionario hace ese checklist o esa verificación de los requisitos y no los cumples, evidentemente te va a decir que no cumples, no lo eres. Tiene la autoridad o la autonomía para decidir sí o no. Ese es el rol del funcionario, darle aplicabilidad efectiva a la norma. Aquí todo está arreglado, sea por la vía administrativa, sea por la vía judicial. La naturaleza de lo que queremos aprender en el día de hoy es ¿qué es un daño? El daño es lo mismo, así sea por la vía ordinaria que por la vía judicial. Ahora bien, por la vía justicia transicional. Ahora bien, les hablaba,
El daño desde el punto de vista social, que es un poco de trascendencia en los espacios y en los escenarios de la ley 1448 frente a la transición en la que estamos. ¿Sí? O sea, es diferente. Pero hay que conocer, digamos, el antecedente de la justicia ordinaria, de dónde viene todo esto. ¿Sí? Porque es que el Estado está resarciendo, reparando a la gente porque sí. Porque es que se creó una norma que dijo, sí, vaya, ya estamos en conflicto armado, vamos a reparar a las víctimas. No, es una obligación. ¿De dónde nace la obligación? Porque de hecho, en 10 años ya eso no va a existir, según lo que dice la norma, la vigencia de la ley. Entonces todo el mundo tiene que volver allá, a esto que estamos viendo ahorita, todos y todas. Entonces, incluso muchos de los que están dentro o cobijados por la ley transicional entran, algunos por la ley ordinaria. Y es que la unidad le va a decir, antes del 91 tiene que irse por justicia ordinaria, porque sí hay una afectación y hay un daño, pero tiene que irse por el contencioso administrativo. ¿Cómo hace una víctima que hoy no aplica por 1448? Porque es que todos no aplican. Entonces, si yo solamente me limito a conocer el escenario transicional, muy seguramente a esas víctimas que no está cobijando el 1448 no le puedo dar una aplicación idónea. No todos aplican. Y es que yo estoy viendo las estadísticas, por ejemplo, de las solicitudes de restitución de tierras. Si nosotros de 1000 solicitudes, ¿cuántas te dan no inclusión al registro? Y no quiere decir que no tengan un problema, y no quiere decir que no tengan una situación irregular o una dificultad sobre la tenencia de su tierra. Posiblemente sí fueron despojados, pero no entran por la 1448. Entonces hay procesos ordinarios que permiten que las personas accedan a los derechos, a la garantía de sus derechos. Y ese es el rol de los jueces. Incluso reparar ese daño, indemnizarlo, pagarlo. Bien, sigamos. Doctora, valdría la pena aclarar allí, frente a la ley 1448, dos situaciones. Miren, cuando hablamos de la reparación integral, por excelencia, hablamos de restitución de tierra. Pero eso no quiere decir que no hay otra forma de reparar. Hay otra forma de reparar. Entonces, cuando se trata de restitución de tierras, el hecho ha de ocurrir con posterioridad al 1 de enero de 1991 para poder hablar de esa especial forma de reparación. Pero hechos ocurridos a víctimas después de 1985 sí son reparables a través del procedimiento administrativo que lleva la unidad de víctimas. Pero vale la pena establecer. Sí. Bien, la Corte Constitucional ha dicho que el daño es el resarcimiento del perjuicio y debe guardar correspondencia directa con la magnitud. El daño debe ser resarcido, el perjuicio debe ser reparado, digamos, guardando correspondencia directa con la magnitud del daño causado, más no puede superar ese límite. En escenarios de justicia transicional, evidentemente eso no es posible. O sea, no podría ser posible. Ojalá se diera como se da en el contencioso. De acuerdo a lo que te dañó, en ese orden te repara. Por la vía contenciosa, muy seguramente dan más dinero, o económico y digamos, moral, el daño moral, el lucro cesante y el daño emergente, es más válido. Es sumas exageradas de dinero. Hoy por hoy una víctima está cobrando no sé cuánto, 40 millones de pesos. Bueno, son dos cosas muy diferentes. 40 salarios mínimos. 40 salarios mínimos equivalen a... Sí, a lo que equivalga a eso. ¿Sí? Depende del bien legal, no todos son. Y de acuerdo al hecho utilizante. Pero de pronto, reflexionando frente a eso, digo, un muerto o 2 o 3 de mi núcleo familiar, ¿valdría eso? No. Pero esa es la justicia transicional, esa es la esencia. No podemos decir si está bien o está mal. Esa es la reparar. Y es que no solamente eso, por ejemplo, a una niña la secuestran
la violan, fuera de violarla, la maltratan, si es posible, por ahí le meten una manduquera como decimos nosotros. Y todas esas tres cosas no le va a sumar sino solamente los 40 salarios mínimos. Entonces allí es que yo veo que la ley como que cojea un poco en ese proceso, porque no hay derecho a que una persona que haya pasado por 3, y después de eso súbele también que la hicieron desplazar de donde estaba. Tiene 4 hechos victimizantes diferentes y lo que le van a reconocer o a reponer es el equivalente a 40 salarios mínimos. De allí no se va a pasar un solo peso. Esa es, digamos, la ley. ¿Está en la ley? Esos son nuestros legisladores, no es la ley. No, esa es la esencia de la justicia transicional. No hay un país del mundo que haya reparado a todas sus víctimas en su totalidad. O sea, la idea es que todos, cada uno de las víctimas puedan tener un reconocimiento y un resarcimiento de esos perjuicios que, como les decía, pueden ser materiales o inmateriales, tanto lo uno como lo otro. Daño emergente, lucro cesante, en la vía administrativa o como el contencioso se reconocen, pero acá evidentemente no. Y los perjuicios materiales, que pueden ser morales, o alteraciones en las condiciones de existencia y perjuicios fisiológicos. Yo creo que todas las víctimas han padecido de este tipo de perjuicios, ¿no? Sí. Repito, si esas características no se conjugan, no es daño. Bien, el daño subjetivo o daño a las personas, que a su vez diferencia entre el daño psicosomático y el daño al proyecto de vida. Si yo tengo una afectación física, una mutilación o bueno, bien puede ser un accidente de tránsito ocasionado por una vía en mal estado, cualquiera de las dos, evidentemente hay un daño. Hay un daño y se consolida un daño, sea por vía administrativa o sea por vía judicial o sea por justicia transicional, es igual. El daño objetivo, que afecta a bienes materiales, susceptibles de ser medibles y cuantificables, y representan los objetos mediante los cuales de manera instrumental las personas. Entonces, es tu proyecto de vida, es lo que tú quieres hacer, no se va a poder consolidar por las condiciones, por el daño. No voy a hacer lo mismo, no voy a volver a ser igual. Mi vida, yo iba a ser ciclista. Tenía una proyección de vida, tenía 100 campeonatos ganados. Además tenía una beca para estudiar en Francia y ya estaba en el listado de los que iban para el Comité Olímpico para representar a los Juegos. Pues, ese tipo de cosas afectan el proyecto de vida, afectan los planes de futuro, de familia, de todo. Sí. Bien, sigue un poquito más adelante porque veo que no vamos a alcanzar a ver lo que... Bien, vamos entonces por ejemplo, un ejemplo de ese tipo de daños, minas antipersonas, a su proyecto y los desplazamientos forzados. Todo el mundo se ha tenido que ir de su entorno, de sus casas, de sus pueblos, hacer una vida distinta en otro lado. Eso es daño. Se ocasiona, ¿no? Bueno, ¿qué es acción sin daño? Entonces ahora, ¿qué es la acción sin daño? ¿Qué podría ser una acción sin daño entre nuestros escenarios? Si ya sabemos que es daño. Daño en toda digamos, su esplendor. Sea por cualquier cosa, en este caso pues ya por el conflicto armado. Una acción sin daño, acción sin daño. No, ya usted no. Otro. Hace poco leí un libro de Primo Levi que habla un poco de algunas acciones que cometieron los aliados luego de los campos de concentración neonazis. Y me impresionó un ejemplo de Primo Levi ahí que puede decir un poco, ejemplificar lo que
En términos, yo creo que para definir acción sin daño es decir qué es lo que no es una acción con daño. Entonces, para que sea una acción sin daño. Entonces cuenta él que cuando salieron, entraron los aliados a los campos de concentración y se fueron los militares alemanes, ellos se quedaron muy asustados, los que sobrevivieron estaban asustados en sus guetos, y de pronto al amanecer ven un niño que viene con una vaca y la vaca la coloca en el centro del campo de concentración y el niño sale corriendo, cuenta Primo Levi, y la vaca quedó unos minutos ahí. Ellos tenían mucha hambre, habían estado con hambre mucho tiempo en los guetos, y de pronto en una ráfaga de segundo cuenta que todos se abalanzaron, todos los que quedaron cuando se dieron cuenta que no estaban los soldados nazis, se abalanzaron a matar la vaca y la mataron y comían la carne cruda y de pronto dijeron, cuenta él, dice que para los rusos era una forma de ellos darles alimento, es decir, los estaban ayudando. Entonces es como lo digo porque a veces muchas de nuestras acciones lo que generan puede ser una victimización secundaria, puede ser una nueva victimización, y cada vez que vamos a hacer intervención a las víctimas toca revisar cómo no hacemos más daño, ¿sí? Entonces esa historia de Primo Levi siempre me aterra, de solo imaginarme en la mitad de un campo una vaca, porque esa era la forma que los rusos entendían que podían alimentar. Bien. Tú has dicho varias cosas importantes. Pero ¿cómo podría ir a hacer No, ahí es una acción con daño. Sí. Entonces, lo contrario a eso es no hacer eso. Podría ser una acción sin daño. Resulta que el universo de posibilidades es muy amplio. ¿Por qué? Porque y nos circunscribimos en nuestra escenario de posconflicto, más que todo, porque hacia allá vamos, esperamos que ir, ¿no? En algunas zonas del país ya hay procesos iniciados de posconflicto. En esos escenarios es donde más es, digamos, fuerte la incidencia de acciones con daño. Y por eso hoy necesitaba que tuviéramos claro qué era el daño, en qué consiste, en cualquiera de estos escenarios, para no ocasionarlos, o no lo que llamamos nosotros la revictimización. Porque ya todo eso que hemos visto acá ahorita, que afectaciones morales, que afectaciones físicas, que afectaciones de todo tipo, ya la gente lo sufrió, lo padeció. Nuestro rol ahora, desde nuestros escenarios laborales, es definitivamente evitar, minimizar el riesgo de daños, más daños. No podríamos pensar un posconflicto con el resto del mundo revictimizado, porque es que yo soy funcionario público y entonces yo tengo tal potestad porque la ley me la dio. Pero resulta que el juez, que también tiene otras potestades, también la va a aplicar, y pues sencillamente yo voy a llegar allá y hacer lo mío. Y yo soy defensor de derechos humanos, ¿no? Es la filosofía desde cada perspectiva, desde cada función que tenemos asignada, que yo soy bueno, yo soy el que va a ir a hacer patria. Entonces, sí, es una obligación moral que tenemos todos y todas. Que desde los escenarios laborales se minimiza un poco el daño. Entonces, eso es un reto. Eso es un reto porque, si bien sabe todo el mundo que estos daños son generados por estos grupos armados de la ley, en la mayoría de las veces, ¿cómo va a ser ahora el gobierno para que ese daño no se dé? Si estamos en un proceso que no se sabe si se van a dar de paz, se van a dar o no. O sea, más que es como una reflexión. Porque el tema de garantía de no repetición,
la garantía. Es complicado y el tema es bastante complejo. Es un reto. Por eso estamos No aquí. sabes si realmente se va a- Si no lo hacemos desde estos escenarios, yo le decía a Juan ahorita, yo no sé cómo. O sea, no tengo la respuesta, solo tengo las sugerencias. Pero no más. Y lo otro es que en el momento de la formulación de la ley, bueno, no sé, de pronto voy a decir, ¿qué tanto influyó el conocimiento de la misma población víctima? ¿El conocimiento o desconocimiento? No, el conocimiento, el aporte, la vivencia. Okay. ¿Sí? Nada. Ahorita lo vamos a mirar. Ahorita lo miramos. Ahorita miramos, tocamos eso. No nos adelantemos. Nosotros estamos en la. ¿Qué consideran ustedes que es una acción sin daño? Y ya lo estamos viendo. O sea, Yo pienso que nosotros, como funcionarios públicos, también podemos mitigar el daño, porque si bien estamos hablando pues, de un tipo de daño que ocasionaron los grupos al margen de la ley o alzados en armas, nosotros también ocasionamos daño a las víctimas o a las personas que acuden a buscar una orientación cuando no somos claros en la información que le damos. Exacto, cuando no le damos una orientación oportuna, cuando lo citamos, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención porque las víctimas normalmente se movilizan a los llamados que uno le hace porque ellos tienen un gran interés en estos procesos. Entonces, nosotros a veces podemos, por ejemplo, para mí, acción con daño es citar a una persona que vive a 3 horas de Montería, cuando yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de evitarle esa movilización utilizando otros escenarios, otros canales de comunicación. O sea, yo pienso que cuando ya tocamos el tema obligación moral, nosotros como funcionarios públicos tenemos la obligación moral y el compromiso de trabajar por las víctimas desde nuestra persona, como lo digo, como en nuestro día a día. No es solamente decir yo trabajo por las víctimas, es respetarlos, es hacerles valer, o sea, tratarlos como unas personas con todos sus derechos y hacerlos sentir así. Y eso es como cumpliéndoles con las diligencias que uno dentro de sus funciones debe hacer, no dilatándole los procesos, siendo oportunos en las reuniones, aprovechando el tiempo. O sea, hace poco llegó a reunir una señora que salió a las 3 de la mañana de Valencia para una reunión acá, que se fue satisfecha con la información que le dieron. Pero yo digo, son sacrificios que ellos hacen porque ellos están interesados en un proceso y nuestra obligación es cumplirles. Solamente cumplir con nuestro deber, pienso que es acción sin daño. bueno, entonces, como ven, lo actuado. Hacer continua reflexión y crítica sobre lo que se va a hacer y sobre lo actuado. O sea, lo actuado es, óyeme, piensa que estas personas vienen de un proceso victimizante y que deben tener un espacio que minimice esa situación en la que ya está. O quizás lo anule, consecuencias e impactos, sí. ¿Cuál es el objetivo de este enfoque? Digamos, busca posibilitar que las agencias tomen decisiones e impartan unas políticas claras y unas orientaciones claras a este enfoque. No le encontré. Ustedes fíjense que con nuestro, yo creo que Colombia ha dado un paso muy trascendental con la expedición de esta ley, de la ley. Una intervención imprudente. Entonces, ¿por qué decimos las orientaciones de los trabajadores humanitarios? A ver, vamos a hacer, digamos, aquí unas precisiones. ¿Quiénes son los trabajadores humanitarios? Todos y cada uno de nosotros. Pero también, pues aquí no hay, pero debería. Personas, creo que vi alguien por ahí. Desde la institucionalidad y desde los cooperantes, desde las ONGs y desde todos los sectores que entran al territorio de manera conjunta con la institucionalidad. Es una responsabilidad que tiene tanto o más que el mismo funcionario público. Doctora, yo creo que
P de autor. Entonces, déjeme porque se me va la idea. Ahorita, no se preocupe que yo le voy a poner una... Ahorita vamos a mirar un caso de un municipio de cualquier lado en donde vamos a recibir todas esas... De súper. No, de cualquier lado. Eso no importa. Bien, entonces, este enfoque que los trabajadores humanitarios usen lo que han aprendido en el pasado de forma tal que trabajen de manera más efectiva. Bien, quiero hacer un énfasis en este punto. Voy a referirme específicamente a Montes de María. Yo sé que acá también ha pasado. Si hay una población sobreintervenida, Montes de María, donde han actuado más de 300 actores, valga la redundancia, ¿no? Tanto de la institucionalidad, como de la cooperación internacional, como de las ONGs, como de mesas de víctimas, organizaciones de víctimas, de mujeres, de